Muchas preguntas. Si lo familiar debiera ser una fortaleza, ¿por qué tantas empresas se quedan en el camino? ¿Los empresarios son unos ineptos? ¿El modelo de la empresa familiar está agotado y no funciona más? ¿O los sucesores, aquellos que toman la posta después de la generación que funda la empresa, son unos inútiles? Quédate conmigo, porque en los próximos minutos quiero contarte las causas más frecuentes de fracaso y sobre todo, qué puedes hacer para evitarlo en tu propia empresa. Antonio fundó una empresa de distribución de materiales de construcción y ferretería allá por los años 90. Empezó con un pequeño camión viejo y una nave alquilada de 20 por 10 metros. Mucho esfuerzo, mucha ilusión y el apoyo incondicional de su mujer. Antonio era un tío muy servicial, no tenía horarios y siempre abría los domingos por la mañana porque decía que el que hace bricolaje los findes siempre le falta algo. Poco a poco la empresa fue creciendo con la marca personal de Antonio: servicio al cliente, mucho esfuerzo y stock, porque en la ferretería siempre encontrabas lo que necesitabas. Pasaron los años y la empresa se fue consolidando. Llegaron grandes clientes, contratos con constructoras y los años dorados del boom de la construcción. Se contrató más personal, se armó una estructura como se pudo. Sara, su esposa, hacía de secretaria y de administrativa, y un par de peones. Pero, como sea, se pudo ir afianzando la empresa. Antonio también tenía dos hijos, a los que siempre intentó enseñar el negocio, involucrarlos desde pequeño a hacer tareas mínimas hasta que llegaron a tener un poco más de edad y darle un poco más de responsabilidad. Lo típico que cualquier padre, dueño de empresa, hace con sus hijos en la empresa familiar. Crecieron siendo los hijos del dueño y cuando terminaron la universidad se incorporaron al negocio. Hasta ahí todo más o menos normal a lo que puede ser cualquier empresa familiar que arranca, pero con el tiempo empezaron los roces. La empresa ya tenía una facturación media alta, pero Antonio seguía manejando las cosas como la ferretería del barrio que había iniciado hace 35 años atrás, con decisiones unilaterales, personalizadas, sin consultar nada a nadie. Además, todo el día a día pasaba por él. Cada cosa que había que decidir terminaba con la frase de veamos qué dice don Antonio. Las discusiones con la nueva generación no tardaron en llegar. Los hijos sentían que no eran escuchados y el padre sentía que tenía derecho a hacer lo que quería porque él había fundado la empresa. Y como era previsible, el solapamiento de cargos con zonas grises, la falta de definición de funciones y responsabilidades, en una palabra, la falta de orden jerárquico, estaba provocando un caos. Y ese caos se extendió inexorablemente por toda la empresa familiar. El resultado, muy fácil. Llegada la crisis del 2008, el mal clima de trabajo, los hijos buscaron otros empleos donde su trabajo era valorado y reconocido. Y Antonio, ya cansado y sin sucesión, aprovechando esa crisis económica, cerró la empresa. Lo que había nacido como un sueño compartido terminó convirtiéndose en una fuente de dolor y discordia. Este caso es solo un ejemplo, pero refleja lo que pasa en muchísimas empresas familiares. La buena noticia, la buena noticia es que esto se puede prevenir. Pero entonces, ¿cuáles son las principales causas del fracaso de la empresa familiar? Aquí vamos a enumerar algunas. La primera es la falta de profesionalización, porque mientras la empresa es pequeña, todo se puede manejar de forma artesanal,
casi como una prolongación de la familia. Pero cuando la empresa crece, eso ya no alcanza. Sin procesos claros, sin reuniones de dirección formales, sin roles definidos, la empresa empieza a hacer agua y la desorganización se convierte en normalidad. Esto, esto es el principio del fin. La segunda es la confusión de roles. Ser padre o madre no es lo mismo que ser jefe. Ser hermano no es lo mismo que ser socio. Cuando esos límites se mezclan, aparecen las injusticias y los conflictos y todo se mezcla. El típico ejemplo, ese hijo que no rinde, pero que se mantiene en un puesto de responsabilidad solo porque es de la familia. Eso lo ve la plantilla y se resiente el ambiente y al final el precio lo paga el negocio. Tercero, la no preparación de la sucesión. Muchos fundadores creen que siempre van a estar al frente y no se imaginan un futuro en el que otro lidere la empresa. Pero la sucesión no es un evento, es un proceso que lleva años. Y si no se planifica, la transición suele llegar tarde y mal. Lo ideal es que el fundador defina en vida quién será su sucesor, que puede ser de la familia o no. Y en ese último caso hay que profesionalizar la empresa con un gerente exterior. Pero lo que hay que dejar bien claro y entender es esto. Herederos hay muchos, pero sucesores solo hay uno. El cuarto punto es la falta de comunicación. Hay familias que nunca hablan de lo que incomoda. No se habla de dinero, no se habla de quién manda, no se habla de lo que duele. Se barre todo bajo la alfombra hasta que un día explota y la empresa se convierte en un campo minado o en un campo de batalla. El quinto punto a tener en cuenta es la resistencia al cambio, porque todos sabemos que el mercado cambia, los clientes cambian, la tecnología cambia, pero muchas empresas familiares siguen aferradas a lo tradicional, a lo de siempre, porque siempre funcionó o porque, esto lo he escuchado muchísimas veces, papá siempre lo hizo así y anduvo bien. Lo que ayer funcionaba, hoy puede ser la receta del fracaso. La falta de evolución y de innovación en las empresas familiares es algo que inexorablemente marca su destino final. Ahora bien, no todo es negativo. Las empresas familiares también tienen enormes fortalezas: confianza, compromiso, servicio al cliente, visión compartida, pero esas fortalezas necesitan orden y método para no convertirse en debilidades. ¿Qué puedes hacer tú? Mira, aquí van 4 puntos que tienes que tener en cuenta. Primero, separa lo familiar de lo empresarial. La familia, la familia quiere amor los domingos en la mesa y la empresa requiere profesionalismo día a día. Segundo, profesionalizar la gestión, aunque la empresa no sea enorme. Tercero, planifica la sucesión con tiempo. No es algo que hay que definir ya, pero hay que ir sabiendo, cuando ya pase el tiempo de los fundadores, quién va a continuar, quién va a tomar decisiones, quién va a mandar, porque cuando un final se precipita, ya es tarde. Cuarto, crea espacios de comunicación donde todos puedan hablar, con reglas claras. Se trata de hablar y comunicar, no de discutir y pelear. Hay que tener muy claro esa diferencia. Y en definitiva, la empresa familiar no fracasa por ser familiar. Fracasa cuando no se logra equilibrar lo emocional con lo estratégico. Y cuando ese equilibrio existe, no solo sobreviven, sino que se convierten en verdaderos legados y en verdaderas potencias. Así que la idea que quiero que te lleves hoy es esta. El futuro de tu empresa no depende de la suerte, sino de las decisiones que tomes hoy mismo. Si te has sentido reflejado con alguno de todos estos puntos, mi invitación es que no lo dejes para más adelante.
y empieza a hablar, empieza a ordenar y empieza a profesionalizar la empresa. El mejor momento para cuidar el futuro es ahora. Gracias por acompañarme en este episodio. Nos escuchamos en el próximo, donde seguiremos profundizando en cómo pasar de ser imprescindible en tu empresa a convertirte en un verdadero dueño y líder estratégico.